son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia se adentra en un tema imprescindible, en un tema único en la historia de Cuba, porque además parte de todo su desarrollo económico y social depende del azúcar, de la caña de azúcar, de los centrales, de la producción azucarera. Y para hablar de este tema, obviamente, el más indicado, el ingeniero Tomás Sánchez, presidente de los Colonos de Cuba, con una gran experiencia azucarera. Bienvenido a Cuba y su historia, Juan Tomás. Gracias, Alberto. Me siento honrado una vez más en tu programa. No, y no podemos evitar el azúcar, no podemos evitar la situación económica de Cuba, que a veces da pena, pero bueno, esa es la historia. O sea, la historia es para compartirla, es para discutirla. O sea, el hecho de que Cuba esté produciendo 150.000 toneladas de azúcar al año es casi un bochorno para el gobierno cubano, pero bueno, es la realidad. Sí, es el 3% de su capacidad aprobada, el 3%, Sí, bueno, y cada año peor. o sea, no mejora. Sí. Y eso, por supuesto, es un problema sistémico, Juan Tomás, ¿no? O sea, el sistema no da para más. Sí, pero siempre se ha resuelto de la misma manera. Siempre se resuelve con una alianza estratégica con los Estados Unidos en la que Cuba pueda aprovecharse de los beneficios del mercado americano. Y eso es eventualmente, vamos a hablar de la historia, pero un paréntesis sobre el futuro. El futuro de Cuba cumple con la ley Helms-Burton, suelta a los presos, haga elecciones, devuelve las propiedades y empieza una nueva relación con los Estados Unidos. Y hazte otra vez, acógete a ese mercado americano. Que lo tuvimos. Que lo tuvimos. O sea, esa es la historia pasada. Eso fue lo que pasó en 1902, cuando empezó la República, un tratado de reciprocidad. Después, en los años 29, cuando hubo todos aquellos fracasos de los aranceles que empezó a poner los Estados Unidos, Cuba vendió azúcar a medio centavo la libra. Hoy está a 20 y a 40, en los años 30 eso, pero se siguió produciendo, se siguió trabajando. Y siempre ha sido el resultado de la alianza estratégica con los Estados Unidos. Pero por lo que tú me dices, y de acuerdo al precio, o sea, todavía el azúcar sería clave para el desarrollo económico de Cuba, hoy mismo. Hoy, porque el mundo entero que exporta azúcar le exporta a 20 centavos la libra. El mercado americano, en el que participaría Cuba en sus primeros casi 3 millones de toneladas, es un mercado de 40 centavos la libra, que son $800 la tonelada. O sea, es un precio y un mercado garantizado en el que la inversión, como pasó en los 1900, siempre ha pasado. Cuando tú tienes un mercado en el que tú tienes una posición preferencial y de alto precio, aprovéchate de ella otra vez y vuelves a rescatar el país, porque es muy fácil decirle a un banco que yo quiero sembrar caña y producir azúcar, que la voy a vender en el mercado americano a $800 la tonelada. Claro. Eso. Que sería la solución económica de Cuba hoy. Esa es la solución económica de Cuba para empezar nada más. Claro. Y prácticamente todo el gasto va por el empresario. Porque el empresario es el que tiene que arreglar las líneas de ferrocarriles, el que tiene que arreglar el puerto, el que tiene que comprar la maquinaria. O sea, esto no es una carga al Estado. Al revés, pero hay que ponerse de acuerdo con los americanos, hay que olvidarse de aquello y buscar a quiénes son nuestros amigos. Hay que olvidarse de las tonterías de ellos. Sí. Vaya, de esas tonterías del estatismo exagerado, que el Estado tenga que resolverlo todo. No sé, para eso existe la propiedad privada y la iniciativa privada, para eso precisamente, ¿no? Para eso, fíjate por quién se sacrifican hoy los americanos. Esta semana, $20.000 millones para la Argentina, para ayudarle en el valor del peso argentino, de que no vaya a haber una especulación. Y en Cuba también, un tipo de ayuda de ese tipo, de que pueda el peso cubano recuperar valor
que eso es lo que resuelve el problema de la inflación y el problema de que estás jubilado, que no puedes comprar una caja de huevo con el retiro de un mes, a la vez que tú empiezas a proteger el peso cubano. A fortalecerlo. A fortalecerlo, se recupera Que por cierto, en el día de hoy el peso cubano no puede ser más débil, porque están pagando, hay la noticia que salió ayer, de 500 pesos para $1. 500 pesos por $1. Por $1, o sea que la devaluación es terrible. Ahora yo quería hacerte una pregunta más bien histórica, más bien romántica, ¿no? O sea, cuando Cuba hereda de los haitianos la producción azucarera con la revolución haitiana, anteriormente Velázquez había traído la caña de azúcar a Cuba. ¿Por qué Cuba? O sea, ¿por qué Cuba se convierte en la gran azucarera del mundo? Eso, yo sé que es una pregunta casi de enciclopédica, pero yo sé que tú tienes respuesta para ello. Chica, es una sola respuesta y es trágica, es triste, me emociona decirlo, la esclavitud. Cuba se levanta por la esclavitud. Cuba era una isla prácticamente despoblada, que tenía el astillero más grande del mundo, que se dedicaba a la ganadería por sus extensiones, por sus planicies. El cuero era un gran negocio, el café, el cacao, pero Cuba estaba despoblada. En cambio, ya los ingleses estaban aprovechándose de sus islas y la esclavitud, y entonces es lo que empieza trayendo la esclavitud a Cuba, es que se puede sembrar caña y hacer azúcar. El principio es triste que empieza con eso, y espero que en algún momento... Bueno, pero esa es la época también, o sea, no estamos hablando como una excepción la esclavitud en Cuba, esa es la época de la esclavitud, o sea, no solamente Cuba, en los Estados Unidos, en fin, fueron un motor económico y sin embargo, bueno, se quedó atrás después, vino el desarrollo social. Sí, yo traigo ahí unas estadísticas para que vea cómo Cuba se va superando en los 1760 y... Sí, podemos ir pasando las fotos. Bueno, si me las pasas en te las voy comentando. Está un poquito desfigurada, pero esto es El Machetero de Mario Carreño. Que el que hace posible que se haga azúcar es el machetero. No, desde entonces y aquí, pero yo siempre he sido amante de nuestros artistas. Entonces ahora, hoy en día, pues, mira, se corta con maquinaria que requiere una gran inversión. Cada máquina de esas sustituye a 100 macheteros. Y este es uno disfrazado de machetero que no puede cortar caña porque está en una camisa sin manga y no tiene la cara protegida. Ese no dura media hora en un cañaveral. Sí, porque la caña te da latigazo. Esas hojas cortan como navaja. Pero bueno, por eso te hacía yo la pregunta, o sea, ¿por qué Cuba? O sea, claro, Cuba es un país muy productivo, el cubano es muy trabajador, la tierra cubana es muy buena, o sea, resultó de primera para la producción. No, ahí hay una gráfica que enseña las tierras de Cuba. No sé, bueno, está al revés, pero esta es la caña de azúcar, la descripción a la derecha ahí, ven las yemas. Bueno, esta es la Cuba que se perdió. Ahí tienen una Cuba con 160 centrales azucareros, como 30 puertos. Miren todos esos círculos en la periferia de Cuba. Y eso lleno de ferrocarriles y de centrales. Pero todo eso son puertos. La gran ventaja de Cuba es esa, que siempre la tendrá, de la distancia que hay del ingenio a los puertos. Esa es la que yo quería decirte. Fíjate, ese color azulito clarito, todas esas eran las áreas cañeras de Cuba. Eso no se ha perdido, ese suelo está ahí, posiblemente hasta esté descansando de todo. No, y con mucho marabú, ¿no? O que se lo esté comiendo el marabú, pero bueno, el marabú se elimina. Nada, esta es la estadística que quería decirles a principio. Mire, la franja oscura era la posición de Cuba entre los productores y exportadores de azúcar del mundo, y unos años después, ya en 1792, Cuba ya es entre los grandes exportadores del mundo.
Y típico, quiero que sepan que era una gran inversión un central azucarero. Eso es alta tecnología, hay mucho capital. La inversión de un central azucarero es para que dure 40 años. Y nos lo demolieron todos, pero ese es el principio. Llegó el comunismo y decidió acabar con aquello. Sí, sí. Porque además también acabó con las cabezas de ganado, acabó con el arroz, sí. acabó con todo. Sí. Pero es eso, el ingenio es una gran inversión tecnológica y en entrenamiento, porque todo el que está ahí sabe exactamente lo que tiene que hacer en el momento preciso. Estas son las planchas, aquella que hizo Laplante, el francés aquel que visitó Cuba. Y aquí hay una todos los estadística, centrales. Y nada, eso es para dar un poquito de idea. En 1902, en 15 años, el valor de la zafra se multiplica desde 90 millones a 900 millones de dólares el valor de la zafra. Es posible, cuando tú tienes el mercado y tú tienes esa ADN, esa herencia cultural de que en Cuba todo el mundo quiere... No, además, el privilegio de tener a 90 millas a la primera potencia del mundo, primera potencia económica del mundo. Claro. Que es lo que tú dijiste. No, y en la costa este, el mercado también más grande del mundo. Eso... darle un poquito una atrás, si puedes atrasar una. Eso es cómo se establecían los jornales en tiempo muerto. En la primera columna está lo que se determinaba que era el precio del azúcar en los diferentes puertos. Y después se multiplicaba por la cantidad de libres, las deducciones y eso, y llegabas a una conclusión de que en tiempo muerto el jornal más bajo era cerca de $3 diarios. Que ahora serán, ni sabemos, no llega ni a centavos. No sé, puede ser que llegue a, no sé, a $8 al mes. Centavos, lo que es diario. Sí. No, es lamentable ver cómo un país como Cuba, que, bueno, por supuesto, Cuba tenía otras industrias, como dijimos ya, ¿no? Tenía el ganado, tenía cabeza de ganado, tenía arroz, tenía café, tenía tabaco. O sea, era un país productivo básicamente por la propiedad privada, o sea, la iniciativa privada, y el azúcar era una de ellas. Sí. Además, con un mercado en el norte, pero ese mercado en el norte te sirve para todo. Porque ese es un mercado que te lo compra todo, te compra café. Sí, claro, era un tratado de reciprocidad. Claro. Por eso ya hasta última hora estábamos exportando carne de primera calidad. Muchísimas cosas, porque era un tratado de reciprocidad. Cuba era un socio, y siempre lo será, un socio estratégico para los Estados Unidos. Te podrás imaginar, los Estados Unidos, el día que se quite de encima las visitas de los submarinos nucleares rusos, la base de escucha de China, la influencia de los iraníes y la influencia de Venezuela, el día que Cuba se quite eso, pues volvemos a ser un socio estratégico. Claro. Amigos de Cuba es Historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy estamos haciendo una actualización de un tema único, o sea, azúcar. Sin azúcar no hay país. No sé si eso lo dijo Julio Lobo, quien lo dijo, pero es una realidad casi poética de Cuba. O sea, no hay Cuba sin azúcar. Sin embargo, se está desapareciendo Cuba porque los comunistas no son capaces de producir azúcar, que es triste decirlo, ¿no? Porque en última instancia, pero hay que decirlo, o sea, hay que compartirlo con amigos oyentes que todavía puedan estar pensando que estos señores puedan darle una solución al tema cubano. No son capaces de eso, O sea, Cuba tiene que, como dijo Juan Tomás al principio, tomar un rumbo diferente. No, el rumbo es que tienes que quitarte la ley Helms-Burton. Y si tú no te quieres quitar la ley Helms-Burton, no hables conmigo, ni me hables de Cuba, porque si tienes que darle la libertad a los presos políticos. Claro. Tienes que hacer elecciones libres y tienes que devolver lo que te robaste. Claro. Eso es básico. Si tú no quieres empezar por ahí, no sé a dónde vas a llegar, pero no tienes camino para triunfar. No hay camino para empezar. Claro. Ahora,
Juan Tomás, tú que eres un estudioso de esta temática, inclusive acaba de pasar la reunión de ASCI, muy productiva, o sea, con tu experiencia, ¿cómo podríamos nosotros, que tenemos la responsabilidad periodística, informativa, y tú la profesional como colono, cómo podríamos nosotros influir en los dirigentes de esa isla para que entiendan que la solución no es la actual? O sea, la solución actual no es solución. La solución actual es, como tú lo decías, ¿cómo convencerlos? Bueno, yo planteé en la reunión de ASCI, en mi plataforma, de que una posibilidad muy real es que llegue a los oídos de los miembros de la Asamblea Popular de que la única forma pacífica de resolver el problema bien rápido es que se declaren soberanos y que saquen a todos esos que están ahí arriba en las plataformas y que elijan entre ellos y que empiecen a quitarse el embargo de encima y hacer la relación con los Estados Unidos y empezar a hacer unas elecciones con ese mismo sistema que hay, pero totalmente libre de que todo cubano pueda aspirar a representarse a la Asamblea y después la Asamblea. No, además, la propia Constitución cubana, que era la idea de Osvaldo Payá, que en paz descanse, o sea, tiene un articulado para reformar la Constitución. Sí. Entonces, por ahí podrían empezar. Vamos a reformar todo ese desastre y vamos a seguir el camino. Pero para mí lo lógico sería que la Asamblea es la que debe tomar esa decisión. Sí, hacer unas elecciones libres, que en Cuba se hacen unas elecciones con ya lo que hay establecido en unos meses, con libertad de prensa, que no se pueda volver a meter preso a nadie, tienen que cambiar muchas cosas, pero esa es la única forma, es que tiene que haber legitimidad. Claro. Y lo que estoy evitando es un golpe de Estado, unos militares, un político sabichoso. ¿Y qué habría que hacer con toda esa seguridad del Estado que tanto han abusado y torturado? ¿Darle un pasaporte para que se vayan para Rusia? No, chicos, no se puede cometer el error de dejar la gente en la calle sin sueldo. Claro. Tú tienes que a toda esa gente convencerla de que hay una nueva misión y hay que buscar cuál es la misión que hay que darle. Y que reconozcan el error. Claro, no, va a haber mucha gente que no va a hacer falta que la misión de Cuba en las Naciones Unidas sea de 300 personas, ¿no? Toda esa gente tendrán que volver a Cuba, pero tú no puedes hacer el error de, por tratar de ahorrarte dinero, dejar a la gente en la calle sin trabajo. Y esa es la maquinaria de la economía que trata de llevar la Argentina, de tratar de promover el crecimiento económico a medida que tú puedes ir reduciendo los gastos. O sea, si tú no puedes reducir los gastos de una cantidad inmensa y empezar a dejar gente, porque ese va a ser el problema en Cuba con todas esas empresas estatales, que posiblemente la mayor de ellas no tenga futuro. Porque ninguna produce. Pero tú no puedes dejar a esa gente en la calle, tú tienes que contar de que vas a tener que poner pesos cubanos, la máquina de pesos cubanos a funcionar para que compensar la inflación que produce eso con un crecimiento económico, con nuevas inversiones, donde el cubano pueda ir a buscar empleo. Tú no puedes dejar al cubano sin empleo en la calle. Pero fíjate lo malo que están hoy en día, que no pueden comprar una caja de huevos, pero bueno, poco a poco la van mejorando y podrás comprar 5 cajas de huevos en 2 o 3 meses. Están importando huevos, igual que están importando azúcar. Importando todo. Increíble. Ahora, tú acabas de dar una idea muy sugerente y por supuesto muy clara de entender, pero ¿por dónde empezar? O sea, ¿por dónde empezar? O sea, la Asamblea Nacional, el azúcar sería la primera industria para impulsar, sería el azúcar. Supuesta, es la única que hay. Cuba tiene el turismo, Cuba tiene propio, tiene, me acuerdo de la cuenta, creo que son 6.000 habitaciones o 16.000 habitaciones. Yo saqué la cuenta en la conferencia de que esas habitaciones de Cuba dan un ingreso promedio anual de $18.000 millones al año. Claro, pero tú a eso le pones
un sales tax, que es el valor añadido del 20%, para pagar a los americanos para que me arreglen el problema de la electricidad y el acueducto. Lo sacas de ahí y lo mismo para el petróleo. Claro, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo lograr que el turismo regrese a Cuba? La gente, el turismo ha caído un 40%, porque Cuba no tiene ninguna atracción para el turista. No la tiene porque no hay libertad, hay presos, hay basura, no hay agua. Que la Asamblea se declare soberana, que le diga a todos esos señores que están allí, si no tienen causa pendiente en Cuba, que se queden, pero si la tienen, que se vayan para el aeropuerto y se vayan. Porque hay que aclarar las cuentas, porque ha habido mucho abuso y hay mucho abuso hoy en día. Pero para mí la clave es bien sencilla, que la Asamblea se declare soberana. Y el día que se declare soberana, que empiece a mejorar la relación con los Estados Unidos. Y tiene que liberar los plazos. Claro, eso es muy fácil decirlo y entenderlo. Sin embargo, ¿dónde está la complicación? La complicación es muy clara también. O sea, ¿qué hacemos con un Díaz-Canel, un Marrero, un Raúl Castro que no está bien de salud y sabemos que no está bien? No nos alegra que esté mal, por cierto. No me alegro del mal de nadie, amigo o adversario. Pero ¿qué hacemos con los Marreros y los Díaz-Canel y todos estos figurines? Nada, mira dónde está Pérez Roque. Se convertirán en los Pérez Roque del futuro, en una casita, en un apartamento donde nadie tiene nada. A lo mejor hacer libros de historia, dar entrevistas de historia y eso. Mientras tanto no tengan causa criminal pendiente. Porque ahí está la trabazón, ¿eh? O sea, la trabazón de lo que tú planteas, que es una idea muy clara, que la Asamblea se declare soberana. Pero ¿qué hacemos con el Marrero, que es un antisoberano, y con el Díaz-Canel, y con todos esos figurones que lo que están es aguantando que no se produzca azúcar, que no se produzca tabaco, que no se produzca café, que no se produzca arroz? Bueno, es que el día que se declare soberana la Asamblea, el peso es de nosotros, de los cubanos, será de los 150 que hay allí y los próximos 150 que sean elegidos libremente. Claro. Pero hay que tener libertad, hay que tener elecciones. Tú no puedes llegar a Cuba con un plan personal tuyo. Claro. Todo tiene que sufrir unas elecciones. Yo recuerdo, voy a hacerte una parte para ayudar al amigo televidente. Yo recuerdo que yo fui a Hungría cuando cayó el comunismo. Me recuerdo, fue una delegación. Fuimos invitados periodistas y recuerdo que se dio la primera elección en todo el país. Eran 100 parlamentarios. 99 de los elegidos fueron de la oposición y uno, independiente, no era de la oposición, tampoco era comunista. O sea, esa es la conformación del Parlamento en Hungría cuando se derrumbó el comunismo. Así será en Cuba. ¿Quién puede votar por un parlamentario comunista en Cuba con el hambre, la falta de agua, las epidemias? ¿Quién puede votar? Muy poca gente, ¿no? Digo, yo lo veo así. Claro, pero el que se equivocó y votó por un cafre de eso, bueno, dentro de 2 años volvemos a tener otra elección y se vuelva a purificar, pero es que hay que crear el ambiente de la libertad, la libertad de prensa, la libertad de reunirse, la libertad de asociación. Sí, por ahí empieza todo. Pero todo tiene que empezar, me luce a mí, que es más histórico y predecible si empieza porque la Asamblea en Cuba se entere de que el día de que ellos se declaren soberanos, al día siguiente pueden estar hablando con los Estados Unidos sobre toda la ayuda que se le puede ofrecer. Pero claro, tiene que ser a base de que cumpliste con la ley Helms-Burton. No me hables de otro plan, no existe nada más que la ley Helms-Burton para tú poder hablar con los Estados Unidos. Claro. Pero tienes que soltarme los presos, claro, garantizarme que no los puedes volver a prender y de que vas a hacer elecciones libres. Claro. Está trazado el camino. Aquí tienen los americanos prestándole ahora otra vez, y perdona que lo repita, a la Argentina $20.000 millones para garantizarle su solidez de transición. Pero Argentina es un país que en año y medio ha reducido
la pobreza en un 26%. Te podrás imaginar que Cuba... ¿Y tú crees que obviamente el dinero que haga falta se le va a brindar a Cuba si toma ese camino? Pero sí ha pasado anteriormente, pasó en 1902, pasó en 1933. Pasado, somos un asociado estratégico importante y es muy importante la relación que tienen los cubanos y los cubanos americanos de ambos partidos, que siempre tienen en Washington. Eso va a ayudar mucho a Cuba. Cuba no se tiene que preocupar. El que va a ir a trabajar a un restaurante o el que va a ser manager de un hotel en Guaynabo no viene de Miami. Pero los cubanos de los Estados Unidos, los cubanoamericanos en los Estados Unidos son clave para esos diálogos en el día de mañana, esos primeros diálogos con el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro es el que tiene el dinero ahora para salvar a la Argentina y hace unos años para salvar a México. Y mañana para salvar a Cuba. Y mañana para salvar a Cuba. No, solito no podemos. Por tratar de pensar de que vamos a sembrar caña para venderla en el mercado mundial, por ahí no se puede empezar, por ahí no empezó... No, además, no se puede empezar con el esquema autoritario, abusador, improductivo que Cuba tiene. Claro. Por ahí no se puede empezar. Claro. Ahora, nos faltan 3 minutos de programa. El programa se ha movido con un dinamismo tremendo porque estamos en un tema de una actualidad tan dramática que yo estoy seguro que el televidente quisiera tener un rato más para conversar del tema, ¿no? En estos 3 minutos voy a tomar un poco, resumir lo que ya hemos dicho y decirle que este programa sirva como para que se entere por dónde empezar. Me refiero a los dirigentes de Cuba y que el pueblo de Cuba nos ayude a que los dirigentes sepan por dónde empezar la solución de Cuba. Ahí te dejo. Nos quedan 3 minutos. Alberto, hay que empezar con buenas noticias. Y las buenas noticias siempre serán de que los americanos son nuestros amigos, nuestros socios, nuestros vecinos, y que somos un socio confiable, que lo fuimos durante los primeros 59 años de la República. A ningún americano se le robó su propiedad, ni se le engañó en un contrato, ni nadie. Hay que volver a recuperar eso y está en nuestra identidad nacional. Nacional. Bueno, creo que el tiempo nos está indicando desde cabina, se acabó. Te agradezco muchísimo, Juan Tomás, amigo televidente, Juan Tomás Sánchez, ingeniero, con una experiencia de azucarera, y además colono, tiene toda una historia. Gracias por tu presencia en Cuba y su historia. Te volveremos a llamar porque este es un tema recurrente, este es un tema que hay que seguir empujando como el tren. Gracias, y amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Nostalgia, son 3 décadas de destierro y de su unión.